Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Piñero, soy técnico en turismo y bueno, soy también parte del equipo técnico de la Municipalidad de Chascomús, de la Secretaría de Planificación y Turismo. Bueno, nos encontramos de nuevo realizando este tipo de visitas guiadas virtuales, como la situación que todos conocen debido a la pandemia, que no podemos recibir turistas por el momento. La idea es que nosotros lleguemos a sus casas ofreciéndole este tipo de visitas que ya se vienen realizando desde el mes de abril o el mes de mayo, desde el principio de la pandemia. Bueno, hoy vamos a realizar una visita guiada llamada Estrellas Masivas, Nacimiento, Vida y Muerte de las Estrellas. Es la tercera visita que realizamos acerca de lo que es astronomía. Y bueno, vamos a estar presentando a dos licenciadas en astronomía, licenciadas en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, Kelia Artini y Cintia Rodríguez. Van a ser las chicas que van a estar dando esta charla y bueno, espero que la disfruten. Le damos la bienvenida a Cintia y a Kelia, y a Keila, perdón. Así que bueno, le damos la bienvenida a ellas. Hola, bueno, antes que nada, gracias a la Municipalidad de Chascomús por darnos este espacio para mostrar esta charla. Gracias a la gente que se conecta para escucharnos. Yo soy Cintia y esta es una charla que grabamos con Keila. Y vamos a estar contándoles un poco sobre las estrellas masivas, cómo nacen, cómo evolucionan a lo largo de su vida y qué pasa en ese momento en el que decimos que mueren, ¿no? Pero primero lo primero, ¿no? El título dice estrellas masivas, pero ¿qué es una estrella? ¿No? Podríamos definir una estrella como una esfera luminosa de gas que mantiene su forma gracias a su propia gravedad. ¿Qué significa esto? Bueno, las estrellas se forman en gigantescas nubes de gas y polvo que hay en el universo, en donde el gas empieza a juntarse y donde hay masa actúa la gravedad, que lo que va a producir, el efecto que va a producir es que este gas se mantenga junto y a su vez atraiga más material que hay a su alrededor y empiecen a formarse estas esferas. Cuando se van formando estas esferas va aumentando la masa y aumenta la interacción de la gravedad y hace que el material que se encuentra más lejos también lo atraiga y se empiecen a aumentar su tamaño, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que muestro a la derecha, que es una imagen en falso color de las Pléyades, que es del espacio de la NASA que tiene la imagen astronómica del día. Todos los días suben una imagen distinta. Esta es una imagen de las Pléyades, donde podemos ver estas pequeñas bolitas luminosas, ¿no? Ahora, un pequeño comentario que quiero hacer es, cuando hablamos de esferas luminosas, no nos estamos refiriendo estrictamente a que las vemos en la luz visible, sino que nos referimos, o sea, la luz visible es solo una parte, una cara, digamos, de todo el rango de energías que puede existir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que son esferas luminosas, hablamos de que liberan energía en cualquiera de sus rangos y eso es lo que nosotros detectamos, ¿no? Entonces, tenemos que una estrella es esta esfera de gas que la gravedad hace que se mantenga junta y que a su vez libera energía y eso es lo que nosotros detectamos. Pero ahora, ¿cómo es que libera esta energía, ¿no? ¿Cómo es que nosotros detectamos esta energía liberada? Bueno, básicamente se da por un proceso que se llama fusión nuclear. El proceso de fusión nuclear, en simples términos, es que partículas que son parecidas y que están a una determinada temperatura se van a juntar y van a formar un elemento más pesado y en ese proceso también van a liberar energía, que es esta que decimos que detectamos. Ahora, alguna vez, supongo que todos habrán visto una tabla periódica de los elementos
Y habrán notado que el primer elemento que aparece es el hidrógeno, ¿no? Esto no es un capricho, sino que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo y es el más simple también, ¿no? En su composición neutra está formado por un protón y un electrón. Y en este caso de las estrellas no es la excepción, o sea, estas nubes de gas están llenas de hidrógeno y por ende estas esferas que se van formando, que van a ser las estrellas, su mayor composición es el hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas esferas que se van formando, el material, la gravedad, a ir amontonando todo este gas, va aumentando su temperatura y en algún momento se va a dar las condiciones necesarias para que el hidrógeno se fusione en helio. El helio, en su composición neutra, está formado por 2 protones, 2 neutrones y 2 electrones, es decir, que es un elemento más pesado que el hidrógeno. Y en esta fusión vamos a tener dos partículas de hidrógeno que se van a fusionar, van a formar una de helio y en esa fusión van a liberar energía, ¿no? Que es este proceso de fusión termonuclear. Entonces, ya sabemos que es una estrella, sabemos por qué es luminosa, pero ¿y ahora en qué momento exacto nosotros decimos que una estrella es una estrella, ¿no? ¿En qué momento empezamos a considerarla una estrella? Bueno, yo les contaba que tenemos la gravedad actuando sobre esta esfera de gas que va a hacer que todo el material se mantenga junto. Ahora, en el núcleo de esta estrella, que es la zona que está caliente y que va a empezar a fusionar hidrógeno en helio, esa fusión gracias a esa función va a aparecer una fuerza que se llama la presión, que lo que va a intentar es expulsar el material hacia afuera. Es decir, que va a ir en contra de la gravedad. La gravedad va a hacer que todo se mantenga unido y esta presión va a intentar que todo se expulse. Entonces, va a llegar un punto en donde esta fusión del hidrógeno a helio aumente, entonces esta presión va a aumentar y va a llegar un punto en el que va a igualar a la de la gravedad, a la fuerza que hace la gravedad. En ese punto, en donde las dos fuerzas se igualan, decimos que se alcanza el equilibrio hidrostático. Es decir, que esta esfera de gas alcanza la estabilidad y entra en la etapa que llamamos secuencia principal. Entonces, tenemos estas nubes gigantescas de gas, se empieza a amontonar el material, gracias a la gravedad, empieza la fusión de hidrógeno en helio y cuando entra cuando esa función se vuelve estable, decimos que entra en secuencia principal y este es el momento en donde empezamos a considerar a esa esfera de gas como una estrella. Entonces la duda ahora sería, bueno, ¿y qué pasa después, no? ¿Cómo sigue esto? O sea, ¿cuánto tiempo dura una estrella en secuencia principal y qué pasa después de la secuencia principal? Bueno, la respuesta a eso depende de la masa. Podemos dividir a las estrellas en dos grandes grupos, ¿no? Las estrellas de baja masa, que son aquellas que entran a la etapa de secuencia principal con masas menores a 8 veces la masa del Sol. Y las estrellas de alta masa, que son aquellas que entran en su etapa de secuencia principal con masas mayores a 8 veces la masa del Sol. Entonces, el Sol, el Sol que tenemos acá en el sistema solar, sería una masa solar. Entonces entraría en la categoría de estrellas de baja masa, ¿no? Y acá podría venir alguien y decirme, bueno, pero podría haber una tercera categoría de masas intermedias y podrían tener razón, o sea, hay líneas de investigación en donde estos límites no son tan fijos y podría importar qué pasa con otro tipo de masas, pero a los fines que nos compete a nosotros, que es ver qué pasa con la evolución de una estrella, nos alcanza con dividirlas en estos dos grandes grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa exactamente con la evolución de estos dos grandes grupos de estrellas? En esta imagen podemos ver cómo es la secuencia evolutiva de estos dos grandes grupos. Por arriba tenemos la secuencia de las estrellas de baja masa y por abajo las estrellas de alta masa. Entonces, bien a la izquierda tenemos dónde arranca todo esto, ¿no? Tenemos nubes grandes de gas y polvo
Y si seguimos el camino de arriba, que es el de las estrellas de baja masa, tenemos que la estrella entra en secuencia principal, eventualmente se va a volver una gigante roja, ¿no? Que en esta etapa tenemos que la estrella por fuera, sus capas exteriores, las vemos frías y por dentro va a tener su núcleo muy caliente, ¿no? Eventualmente esas capas exteriores van a ser expulsadas y se va a dar lugar a lo que llamamos nebulosa planetaria, en donde tenemos todas estas capas que fueron expulsadas de la estrella, y en el centro podemos ver ese núcleo caliente que antes no veíamos. Eventualmente todo este material se va a disipar, ese núcleo caliente se va a enfriar y va a terminar su vida como una enana blanca, ¿no? Este sería el camino que siguen las estrellas como nuestro Sol. Y algo que quiero mencionar también es que toda esta secuencia evolutiva lleva muchísimos años. O sea, una estrella de baja masa, desde que entra a secuencia principal hasta que llega a nebulosa planetaria y termina como una enana blanca, pueden pasar varios miles de millones de años. O sea, en tiempo humano es bastante inimaginable, ¿no? Y otra cosa importante de destacar es que la etapa de secuencia principal, esa primera etapa a donde entra una estrella, es la etapa que más dura. O sea, todas las estrellas, ya sean de alta o baja masa, van a pasar la mayor parte de su vida en esta etapa de secuencia principal. Y acá, si bien las estrellas de baja masa no es lo que vamos a hablar hoy, como es el camino evolutivo de nuestro Sol, quiero hacer un pequeño resumen de eso. El Sol actualmente está en la etapa de secuencia principal, ¿no? Acá podemos ver un pequeño videíto que es del Sol hace 3 años, ¿no? Esto es el Sol actualmente. Algo que hay que mencionar es que tanto el Sol como todas las estrellas tienen por fuera de su interior una atmósfera. Así como la Tierra tenemos la atmósfera por arriba, las estrellas también tienen una atmósfera. Y en general eso es lo primero que nosotros vemos. O sea, acá uno está observando el Sol y lo que vemos así de lleno es la atmósfera. Y en particular esto fue hace 3 años cuando hubo una eyección de material, que es ese chorro que sale por un costado. Tuvo una eyección de material, y cabe aclarar también que en las atmósferas suceden otros procesos por los cuales también se libera energía y por lo cual hacen que nosotros veamos a la estrella luminosa también, ¿no? Que no es lo que vamos a hablar acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese es el Sol actual en su etapa de secuencia principal. A la derecha podemos ver una representación artística de cuál va a ser el tamaño del Sol cuando llegue a su etapa de gigante roja. Si pueden ver en el recuadro blanco, se puede ver un zoom donde hay un punto amarillo chiquito. Ese es el tamaño del Sol actual. Y esa gigantesca bola naranja es el tamaño que va a tener el Sol cuando llegue a su etapa de gigante roja. O sea, va a aumentar al menos unas 100 veces su tamaño. Pero no hay que preocuparse, como dije, el Sol está en secuencia principal actualmente y esta es la etapa que más lleva. O sea, las estrellas pasan la mayoría parte de su vida en esta etapa y van a pasar varios millones de años antes de que el Sol pase a ser una gigante roja. Luego, como les contaba antes, esta gigante roja va a expulsar su material, va a expulsar todas sus capas exteriores, dando lugar a las nebulosas planetarias. Acá les muestro 2 ejemplos típicos de nebulosas planetarias. A la izquierda está la nebulosa de la mariposa y a la derecha la nebulosa del anillo. Podemos ver que tienen estructuras diferentes y eso va a depender de qué manera la estrella va a expulsar este material y cómo este material va a interactuar con el medio que hay alrededor, ¿no? Pero siempre cumpliendo que en el centro de toda esa estructura está
este núcleo caliente que eventualmente se va a enfriar y todo este material que vemos se va a disipar y nos va a quedar la enana blanca. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que pasa con una estrella de baja masa como el Sol. Ahora veamos, ¿qué pasa con una estrella masiva? Que es lo que queremos ver en esta charla. Bueno, la estrella masiva, al igual que la estrella de baja masa, entra a secuencia principal. Eventualmente va a pasar por una etapa de gigante, llegando a ser una supergigante, y eventualmente va a dar lugar a lo que llamamos supernova y restos de eso, pero no me quiero adelantar, la voy a dejar a Keila que les cuente más sobre eso después. Lo que quiero notar, que noten acá también, es que el tiempo que le lleva a una estrella masiva, desde que entra a secuencia principal hasta que llega a formar una supernova, son algunos millones de años. Que para tiempo humano sigue siendo muchísimo tiempo, pero si lo comparamos con el tiempo que le toma a una estrella de baja masa, todo el camino evolutivo, es mucho menor, es al menos unas 1000 veces menor, ¿no? Entonces, toda la evolución de una estrella masiva es mucho más rápida que la de una estrella de baja masa, y por eso eso ayuda mucho a que haya un sesgo de que no se observan tantas estrellas masivas como si se observan estrellas de baja masa, porque su evolución es mucho más rápida. Pero entonces, nosotros teníamos, si recapitulamos un poco, teníamos esta esfera de gas que se formó de una nube de gas y polvo que está fusionando hidrógeno en helio en su núcleo, y eso pasa durante toda la etapa de secuencia principal. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, en algún momento todo el hidrógeno del núcleo se va a ver fusionado en helio. Entonces nos va a quedar una estructura de un núcleo de helio con una envoltura de hidrógeno por fuera. Como les contaba antes, la fusión es, o sea, al juntar dos elementos y que se fusionen, se crea un elemento más pesado, es decir, el helio es más pesado que el hidrógeno. Entonces esto va a provocar que haya un aumento de la masa. Y si recuerdan lo que dije al principio, al aumentar la masa, aumenta la intensidad de la gravedad. Entonces, la gravedad va a ser más potente, digamos, y va a hacer que este núcleo de helio se contraiga. Y al contraerse, va a hacer que se caliente. Y al aumentar la temperatura, va a llegar un momento en donde se den las condiciones necesarias para que haya de nuevo fusión, pero esta vez del helio. Entonces, en esta nueva etapa vamos a tener el núcleo de helio contraído y caliente funcionándose y creando carbono y oxígeno. A lo largo de todo este proceso lleva algunos millones de años, y al cabo de ese tiempo vamos a tener un núcleo de carbono y oxígeno rodeado por una envoltura pequeña de helio, y a su vez todo esto rodeado por esa gran envoltura de hidrógeno. ¿Y ahora qué va a pasar? Bueno, y ahora se repite el proceso, porque si bien recuerdan, la fusión crea elementos más pesados y además libera energía. Y un pequeño detalle, al fusionar elementos más pesados libera mayor energía. Entonces nosotros a la luminosidad de la estrella vamos a ver que aumenta a medida que va fusionando elementos cada vez más pesados en su núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos este núcleo de carbono y oxígeno con el helio y el hidrógeno por fuera. Entonces ahora se repite otra vez el proceso. Este núcleo de carbono y oxígeno tiene más masa, entonces va a aumentar la intensidad de la gravedad, va a hacer que este núcleo se contraiga y se caliente. Cuando se calienta, se van a dar las condiciones para que haya de nuevo fusión, pero ahora del carbono y el oxígeno. Y al cabo de algunos miles de años, todo ese núcleo de carbono y oxígeno se va a haber fusionado en neón, magnesio y sodio. Y acá tenemos de nuevo, tenemos este núcleo que está formado, que está formado por elementos más pesados. Entonces aumentó la masa. Perdón, me agarró una alergia.
Bueno, tenemos este núcleo de neón, magnesio y sodio, que es más pesado que el que teníamos antes de carbono y oxígeno, entonces aumenta, al aumentar la masa, de nuevo aumenta la intensidad de la gravedad. Esto va a hacer que el núcleo, se contraiga y se caliente de nuevo, y al cabo, y se va a empezar a fusionar otra vez estos nuevos elementos, dando lugar así al magnesio y el oxígeno. Entonces, al cabo de algunos miles de años, este núcleo de neón, magnesio y sodio ahora va a ser de magnesio y oxígeno. Y acá se vuelve a repetir el proceso. Este núcleo es más pesado, entonces aumenta la intensidad de la gravedad, se contrae, se calienta y se da lugar a la fusión. Y al cabo de casi un año más o menos, ahora vamos a tener en el centro un núcleo de silicio y azufre, que de nuevo, al aumentar la masa, aumenta la gravedad, se contrae, se calienta y en cuestión de días se fusiona en hierro. Y acá llegamos al punto en donde se corta el proceso de fusión nuclear, porque el hierro es el elemento estable más pesado que se puede formar por la fusión nuclear. Entonces, quiero que recapitulemos un segundo el tema de los tiempos, ¿no? Porque yo les decía que la fusión del hidrógeno en el helio, toda la etapa de secuencia principal de una estrella masiva, lleva varios millones de años. Una vez que termina de fusionarse todo el hidrógeno en helio y sale de esa etapa, entramos a la fusión del helio en carbono y oxígeno, y eso lleva alrededor de 1 millón de años, ¿no? Pero después de ese proceso, los tiempos empiezan a aumentar un montón, o sea, ya pasar de un núcleo de carbono y oxígeno a uno de neón, magnesio y sodio es cuestión de miles de años, y pasar de ahí a uno de magnesio y oxígeno es algunos años nada más. Y de ahí a silicio y azufre es 1 año, y en cuestión de días tenemos uno de hierro. Y yo también les contaba que al fusionar elementos cada vez más pesados, uno se libera más energía. Entonces uno vería a la estrella hacerse más luminosa. Pero al ser este proceso tan rápido, se juntan varios factores en realidad. Al ser este proceso tan rápido, y además de que nosotros cuando vemos una estrella no vemos el interior, sino que también vemos todo lo que pasa en la atmósfera, que como les dije al principio, ocurren procesos por los cuales se liberan de energía también en la atmósfera, y además está el hecho de que es imposible que uno pueda observar una misma estrella todos los días, todo el día. Entonces es muy difícil cuando uno observa una estrella poder saber cuál es el elemento que está quemando en su núcleo, ¿no? Bien, entonces todo este aumento de la luminosidad gradual que uno creería que se da, en realidad no es tan así. Nosotros no es muy difícil poder detectar en qué momento, o sea, cuál es el elemento que está fusionándose en su núcleo. Todo esto lo conocemos gracias a estudios teóricos. Pero entonces, volvamos. Fuimos fusionando todos estos elementos hasta que llegamos hasta al núcleo de hierro, y ahí se corta la fusión nuclear porque, como les dije, el hierro es el elemento estable más pesado que puede formarse de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, nos queda una estrella ya a esta altura en su etapa de supergigante con una estructura de capas de cebolla. O sea, tenemos en el núcleo interno el hierro y todo el resto de los elementos que se fueron formando en envolturas hacia afuera, ¿no? ¿Y ahora qué es lo que va a pasar? Bueno, yo les decía, o sea, al fusionar el núcleo de silicio y azufre en un núcleo de hierro, aumenta la masa. Entonces, la intensidad de la gravedad va a aumentar y va a contraer este núcleo, haciendo así que aumente la temperatura. Pero nunca va a llegar un momento en donde estén las condiciones para que se fusione ese hierro, porque no puede pasar como les contaba recién. Entonces, lo que va a suceder es que esta estrella, o sea, va a llegar a un punto en donde, o sea,
al cortarse la fusión, la presión, que era la que contrarrestaba la gravedad, va a perder cada vez más fuerza, o sea, cada vez se va a hacer más débil y la gravedad va a empezar a ganarle a la presión. Y ahí va a ser imposible que mantenga la estrella la estabilidad esa que hablábamos al principio, lo que va a provocar que esta estrella colapse, en lo que llamamos un colapso gravitatorio. En ese momento, todo el material que forma la estrella va a ser expulsado violentamente, dando lugar a lo que llamamos las supernovas, que después Keila les va a contar bien, pero ese es el momento en donde esta estructura, esta estrella como esfera, se puede decir metafóricamente que muere, porque colapsa, expulsa violentamente todo su material y ya no queda estrella. Pero eso no quiere decir que no veamos nada más, o sea, de hecho todo este material expulsado va a liberar muchísima energía y vamos a ver un gran aumento de la luminosidad, solo que no vamos a tener más esta estructura de estrella. Pero bueno, antes de dejarlos con Keila y que les cuente sobre supernovas, voy a hacer una pequeña mención especial a Betelgeuse. Betelgeuse es la estrella más brillante de la constelación de Orión. Si pueden ver la imagen de la izquierda, ahí vemos la constelación de Orión, se ve bien el cinturón de Orión, y la estrella que está marcada con una flecha roja, esa es Betelgeuse. En la derecha tenemos una imagen en falso color donde esa bola del centro sería Betelgeuse. Betelgeuse es una estrella masiva en su etapa de supergigante. Y a principio de año armó un gran revuelo entre los astrónomos porque se vio que su luminosidad había disminuido considerablemente. Y claro, ¿qué es lo que todo el mundo pensó? Como les venía contando, en todo este proceso de fusión de elementos en el núcleo, cuando llega al hierro, se corta el proceso de fusión. Entonces, no va a estar ese mecanismo que hacía que se libere tanta energía, que era lo que nos llegaba a nosotros. Entonces, la luminosidad de la estrella va a disminuir, porque al no haber fusión, no va a haber tanta liberación de energía. Entonces, lo que todo el mundo pensó está por colapsar y formar una supernova, que también se los va a decir Keila, pero es muy importante y muy difícil poder detectar una supernova ni bien se forma. Entonces todo el mundo salió a observarla, a encontrar ese momento justo. Lamentablemente, unos meses después, Betelgeuse recuperó su luminosidad y solo nos llevamos un fiasco. Aunque, de todas formas, eventualmente terminará siendo una supernova dentro de unos miles de años, que si bien para nosotros es mucho tiempo, para tiempos astronómicos es bastante poco, pero bueno, nosotros no tendremos la suerte de verlo. Y por último, para terminar, yo estoy hablando de Betelgeuse y en general de las estrellas masivas que llegan a esta etapa de supergigante roja, ¿no? Se me podrán decir, bueno, sí, supergigante, más o menos me lo imagino. Pero quiero que veamos exactamente qué tan grande es Betelgeuse, ¿no? Esto es una representación artística en donde esa bola blanca y naranja sería cómo se ve Betelgeuse de cerca, ¿no? Como les decía, todas las estrellas tienen atmósfera y lo que nosotros vemos de afuera es como toda esa atmósfera que es bastante inhomogénea y esos grupos. Y así como hoy les mostraba ese videito del Sol en donde expulsaba material, ¿no? Todas las estrellas, y en particular también Betelgeuse, liberan material a lo largo de su vida, ¿no? Y para las estrellas masivas, ese material que se libera es mayor. Entonces, toda esa cosa media blancuzca y al final media azulada que vemos, eso es todo material que está siendo eyectado de Betelgeuse. Y lo que podemos ver en la derecha es una escala del sistema solar. Es decir, tenemos el 0
a la altura donde estaría el centro de Betelgeuse. Y ahí está la posición del Sol. Y el resto de los planetas están ubicados a escala según su posición respecto del Sol. Entonces, no sé si todos llegan a ver, pero el radio de Betelgeuse ocupa la distancia que hay desde el Sol hasta casi la órbita de Júpiter. Solo el radio de la estrella ocupa desde el Sol hasta casi la órbita de Júpiter. Es realmente grande. Y podemos ver que todo este material que está siendo eyectado llegaría incluso hasta más allá de donde se encuentra la órbita de Neptuno. Entonces, todo el Sol con todos los planetas estaría, toda esa distancia es la que estaría siendo afectada por esta estrella Betelgeuse. Para mí es realmente sorprendente esto. Y ahora sí, los dejo con Keila, que les va a contar más sobre supernovas. Bueno, ahí estoy yo. Yo soy Keila. Y bueno, a mí me toca contar un poco el final más dramático de la vida de una estrella masiva. ¿Y por qué digo que es dramático? Porque es algo explosivo. Cuando Cintia recién contaba, vieron que llegó hasta la parte que en el núcleo de la estrella llega hasta el hierro, y nos decía que la estrella pierde, en cierta forma, la presión que la sostenía y empieza a colapsar. ¿Y qué es lo que pasa a su vez en el núcleo? Que el hierro también se empieza a desintegrar, digamos, de cierta manera. Entonces ahí en el medio pasan un montón de cosas con un montón de detalles, pero lo que a nosotros nos importa para entender esto de qué va a ser la supernova es que se desintegra formando un montón de neutrones y de neutrinos, que los neutrinos son partículas que tienen una masa muy, muy chica, ni comparable con la masa de un electrón o de un protón. Es una masa muy chiquita, pero en particular en un momento se forma algo que se llama un flujo explosivo de neutrinos que sale despedido. Y cuando eso es al mismo tiempo que la estrella empieza a colapsar. Entonces, cuando ese flujo explosivo de neutrinos se encuentra con las capas más externas de la estrella que están empezando a colapsar, de alguna manera que todavía no está muy bien entendido cómo es, se le transfiere energía de los neutrinos a las capas más externas de la estrella. Entonces, en ese momento, lo que estaba colapsando de las capas externas ya deja de colapsar y sale despedido para afuera. Y cuando llega a lo que es la superficie, nosotros vemos un aumento muy, muy grande en la luminosidad. Y eso es lo que llamamos la explosión de una supernova. Entonces, en pocas palabras, una supernova es una explosión estelar, ¿no? Pero no es cualquier explosión, sino que es la más energética del universo. Y si uno quisiera poner para tener una comparación con cuánto es esta energía, es algo que no nos entraría en la cabeza. Si uno lo quisiera poner en formas de las explosiones que uno conoce acá en la Tierra, que se pueden dar por bombas, sería un número tan grande que ni siquiera lo podríamos procesar bien. Entonces, bueno, nos quedamos con eso de que es una explosión muy energética y muy luminosa. Acá en la figura que aparece es la imagen de la supernova 1987A. Las supernovas tienen en su nombre el año en que se descubrieron, entonces esta fue descubierta en el año 1987 y fue muy importante porque explotó en la nube mayor de Magallanes y fue muy estudiada. Pero bueno, alcanzan luminosidades que son comparables al resto de la galaxia. Así que, bueno, son muy interesantes de estudiar. Y para ver cómo fue que se descubrieron o hace cuánto se conocen las supernovas, bueno, en la antigüedad, les voy a contar un poco de historia, bien resumido, pero para que lo entendamos. En la antigüedad los registros dicen que aparecían estrellas en el cielo que antes no estaban ahí. Entonces se les puso el nombre de
Stelae Novae, en latín, que creo que se dice así, no, pero tómenlo con pinzas. Bueno, pero que lo importante es que significa que es una estrella nueva, estrellas nuevas es lo que eso significa. Porque claro, aparecía algo ahí que antes no estaba. Y el primer registro que se tiene es en el año 185 después de Cristo, de hace un montón de tiempo, por astrónomos chinos. Pero después de eso, tampoco es que se tienen tantos registros, porque ustedes piensen que el primer telescopio fue en el año 1600, 1609 aproximadamente, creo. Que fue cuando apareció el telescopio, sí como que se abrió una ventana al universo, ¿no? Como pudimos estudiar mejor las cosas que antes solo se veían con el ojo, y la astronomía empezó a avanzar un montón. Pero antes de eso, antes del primer telescopio, solo fueron registradas 7 supernovas en registros antiguos, ¿no? La más famosa de esa fue la supernova 1054, de todas esas supernovas históricas. Y acá les muestro al costado a la derecha lo que es nebulosa del Cangrejo, que después les voy a mostrar algunas otras imágenes y les voy a contar un poquito más de lo que son los remanentes, pero cuando una supernova explota, como les mostraban en la imagen anterior de la supernova 1987A, vemos eso como algo muy luminoso, pero cuanto más pasa el tiempo, esto se va expandiendo y va interactuando con el medio y va formando como esta estructura medio de nebulosa que vemos en la derecha en esta imagen. Y bueno, esta es la nebulosa del Cangrejo, que es el remanente de esa supernova que explotó en el año 1054. Bueno, y después algo que nos podemos preguntar es cuán frecuentes son las supernovas, cada cuánto vemos supernovas y todas esas cosas. Bueno, y eso es un número bastante incierto, que en realidad no se sabe bien porque depende de qué tipo de supernova sea, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero el número estimado es que se produce una supernova cada 100 o 200 años en cada galaxia. Entonces, uno diría, bueno, en nuestra Vía Láctea tendríamos que ser bastante suertudos para llegar a ver una supernova, porque una cada 200 años, entonces no es muy probable que la veamos, ¿no? Pero, por suerte para nosotros, en el universo hay muchas galaxias, muchas. Entonces, el número de cuántas supernovas se descubren, no solo contando nuestra galaxia, sino todas las que existen en el universo, es de aproximadamente de 8.000 a 10.000 supernovas por año. Y este es un número muy grande, que la verdad que es un gran número y estamos muy contentos con esto de que sea así, porque tenemos muchos datos para estudiarlo. Y acá en la imagen de la izquierda tenemos el remanente de la supernova 1604, que también es conocida como la supernova de Kepler, porque la estudió el mismísimo Kepler que fue otro astrónomo de esos años. Y esto es lo que queda del remanente, como antes les mostraba la nebulosa del Cangrejo, esto es lo que quedó del remanente de la supernova 1604, que fue la última supernova observada en la Vía Láctea. Aunque se sabe que hubo otra supernova en la Vía Láctea, que es Casiopea A, pero está ubicada en un lugar de la Vía Láctea que está lleno de polvo y no la pudimos observar directamente. Entonces esta fue la última que fue visible en el año 1604. Así que bueno, ya ven que este número de una cada 100 o 200 años, bueno, puede variar bastante. Y también lo que nos podemos preguntar es, ya que encontramos tantas supernovas, porque un número de 8.000 por año es bastante, bueno, ¿serán todas iguales o cómo varían? Bueno, entonces podemos decir que hay dos formas principales de clasificar a las supernovas. Una es por la física que existe detrás de la explosión, por la razón física, digamos. Y otra es por las características observacionales, o sea,
qué es lo que nosotros vemos de las supernovas y qué es lo que podemos medir, y en base a eso clasificarlas. Entonces yo les voy a contar de las dos para que se lleven un panorama, y voy a empezar con la física que existe atrás de la explosión. Bueno, una es la que venimos mencionando en la charla y de la que ya Cintia nos adelantó un poco, y yo les conté ahí recién al principio de qué es una supernova. Les conté en realidad las de colapso gravitatorio, que es una estrella masiva llegando al final de su vida, que ya no puede fusionar el hierro, entonces colapsa y explota. Eso resulta en una explosión. Bueno, esas son las que se llaman supernovas de colapso gravitatorio. Pero después tenemos otro tipo de supernovas que les voy a mencionar. No voy a entrar mucho en detalle porque, bueno, no es el tema de esta charla, sino, pero para que lo sepan, que es la que se produce cuando existe un sistema binario. Un sistema binario es un sistema compuesto de dos objetos, en el que uno de los objetos es una enana blanca, como Cintia ahí contaba el final de la vida de una estrella de baja masa, y otra, en realidad pueden ser la otra componente del sistema binario, digo, pueden ser de muchos tipos, pero por lo general es una gigante. Entonces, lo que ocurre ahí es que la gigante le transfiere masa a la enana blanca, y llega un momento en que la enana blanca ya no puede soportar esa cantidad de masa transferida y explota. Bueno, y estas son las que llamamos supernovas de explosión termonuclear. Bueno, estas son las dos maneras físicas que en las que las podemos diferenciar. Pero también están las características observacionales que les comentaba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos fijamos para clasificar a las supernovas? Bueno, si tienen los elementos químicos que presentan. Entonces, nos fijamos si tienen hidrógeno, si tienen helio o si tienen silicio, ¿no? Esos son los tres. El hidrógeno, bueno, ya les contaba Cintia que es el elemento más... Bueno, está pasando un auto, perdón, si había mucho ruido. Es el elemento más abundante del universo. Entonces, lo lógico sería que lo primero que nos preguntemos es si tienen hidrógeno para clasificarlas. Entonces, acá en la figura de la derecha pueden ir viendo lo que yo les voy a ir contando. Entonces, si llegan a tener hidrógeno, entonces las llamamos supernovas de tipo 2. Y si no tienen hidrógeno, son supernovas de tipo 1. Si no tienen hidrógeno, entonces nos podemos preguntar si tienen silicio. Entonces, si tienen silicio, son de tipo 1A. Y estas coinciden con las supernovas de explosión termonuclear que les contaba recién, las del sistema binario y la enana blanca que termina explotando. Si no tienen silicio, entonces nos hacemos la pregunta de si tienen helio o no tienen helio. Si lo tienen, son de tipo 1B, y si no lo tienen, son de tipo 1C. Y estos son los principales tipos de supernovas que hay clasificadas observacionalmente. Después pueden ver ahí en la figura que existen un montón más de subtipos diferentes, y en realidad este gráfico, que vendría a ser como el zoológico de supernovas, es muy dinámico porque ya les contaba que se descubren cada vez más supernovas. Entonces ese número que ahora es de 8.000 a 10.000 supernovas por año, hace unos años no eran tantas. Entonces, cuanto más se van descubriendo y más rápido se van descubriendo, también podemos ir revisando este gráfico de clasificación y agregando más subtipos, agrupando las que más se parezcan. Entonces, bueno, es un gráfico que es muy dinámico. Pero bueno, los principales tipos son los que les conté, de tipo 1A, 1B y 1C, y de tipo 2. Bueno, así que eso en lo que atañe a la clasificación. Y después, otra pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué se estudian? ¿Para qué nos sirve estudiar la explosión de una supernova, ¿no? Bueno, y esto las respuestas son muy amplias porque tienen muchas aplicaciones, pero les voy a contar las principales. Y bueno, lo primero es que tienen este papel fundamental en distribuir los elementos químicos a través del universo. ¿Y esto por qué? Porque
cuando la estrella explota, se expulsa todo ese material al espacio, ¿no? Y con el tiempo, eso va a hacer que va a quedar en el espacio, pero ahí se van a poder formar nuevas estrellas, nuevos planetas. Entonces, lo que se dice es que las supernovas enriquecen químicamente el medio interestelar, porque va a haber, si una estrella se forma cerca de donde explotó una supernova, entonces el medio va a estar enriquecido por estos elementos que nos contaba Cintia que se van formando, que si esa estrella no se formara en otra parte donde no explotó una supernova, no estaría así enriquecido, ¿no? Entonces, acá les puse, para hacerles una idea de esto que decíamos, una tabla periódica donde nos muestra cada elemento tiene un color, y eso es, cada color dice en dónde se formó cada elemento, ¿no? Entonces, bueno, en estrellas masivas, en estrellas de baja masa, y pueden ver que hay algunos que se formaron, los que son los medio naranja, ese color medio, sí, es medio coral naranja, no sé, se formaron en supernovas, porque vieron que Cintia nos decía que el hierro no se puede fusionar más para formar elementos más pesados. A partir de ahí, lo que necesita para formarse elementos más pesados es más energía. Entonces, cuando explota la supernova, es posible que se formen justamente elementos más pesados. Y, por ejemplo, a ver, sin volver un segundo para atrás, ahí está. Por ejemplo, el oro se forma específicamente en las supernovas. Entonces, bueno, esto está, bueno, tal vez más filosófico, pero está bueno pensar que algunos elementos que tenemos acá en la Tierra se formaron alguna vez en una supernova, ¿no? Bueno, y también nos pueden servir para, ahora sí, si querés pasar, sí, bueno, les voy a contar que gracias a las supernovas se descubrió, por ejemplo, que el universo está en expansión acelerada. Vieron que, bueno, tal vez ya lo sabían, que el universo se está expandiendo, pero no solo eso, sino que esa expansión es acelerada. Y eso se descubrió a partir de las supernovas de tipo 1A, por ejemplo, que son las de esa explosión termonuclear. Esta rama que estudia todas estas cosas que se encarga más de estudiar esto, es la cosmología. Entonces las supernovas son de gran ayuda para la cosmología. Y después, también, algo que les quería comentar, es que los momentos iniciales de la explosión de una supernova nos pueden ayudar a entender cómo son las últimas etapas de la evolución estelar. Porque todavía hay muchos interrogantes abiertos en lo que es los momentos finales de la estrella. Entonces, acá en el gráfico, por ejemplo, les muestro curvas de luz de supernovas, ¿no? Que estas curvas de luz se refiere a cómo evoluciona la luz de una supernova en el tiempo, ¿no? Entonces ven que para los distintos tipos de supernovas, sus curvas de luz son diferentes. Por ejemplo, tenemos la de línea rayada, que es de tipo 1, y la de línea más rellena, no sé cómo se dice, pero de línea rellena son de tipo 2. Bueno, estudiando, si se fijan, esa evolución en el tiempo llega hasta muchos días, ¿no? Pero sí, en los momentos más tempranos de la evolución de esa curva que se muestra en el gráfico, nos pueden llegar a decir muchas cosas de cómo era la estructura de la estrella antes de explotar, ¿no? De cómo fue la explosión, de cómo perdía masa la estrella antes de explotar. Entonces, bueno, también por eso es muy importante, y ahora lo vamos a ver un poquito mejor, pero es muy importante que se descubran supernovas ni bien explotan, ¿no? Porque nos pueden dar mucha información de eso, que todavía hay muchas preguntas que están abiertas, ¿no? Bueno. Y otra pregunta que nos podemos hacer es, si nosotros no sabemos cuándo va a explotar la estrella, como nos decía Cintia, que no podemos saber en qué momento específico está de la evolución, o sea, sí a grandes rasgos, pero no qué elemento está quemando. No podemos saber si ahí está quemando silicio, no es fácil de saber eso mirando solo a la estrella. Entonces,
no sabemos cuándo va a explotar, entonces cómo se descubren, ¿no? Bueno, y para responder esa pregunta, acá puse que hay programas que están dedicados exclusivamente a la observación de supernovas, ¿no? Entonces, estos son, por lo general, telescopios que son robóticos, ¿no? O sea, totalmente automatizados, que recorren el cielo y buscan algo luminoso donde antes no lo había, ¿no? Entonces, que ahí eso tiene chances de ser una supernova. Entonces, hay ahora un montón de programas que se dedican exclusivamente a la observación de supernovas. Por ejemplo, acá les puse este que es de ASAS SN, y esto es como el mapa del cielo, ¿no? Con todas las supernovas que descubrió ese programa específico, ¿no? Cada color es un tipo de supernova diferente. Pero bueno, esos programas están dedicados específicamente a buscar supernovas. Después hay otros relevamientos, como otros programas, pero no dedicados a la observación de supernovas, sino dedicados a la observación de otros objetos celestes. Y lo que puede pasar es que estos programas, sin querer, observen supernovas, como les decimos, como subproducto, ¿no? Que las encuentren, estaban tratando de buscar otro objeto y que justo encuentren supernovas. Y así también se descubren. Pero bueno, la mayor parte de las supernovas vienen de estas cosas, ¿no? Acá les muestro un video que marca cómo se fue evolucionando lo que es el descubrimiento de supernovas a partir del paso del tiempo. Empezó si se fijaron, en 1800 y ahora va por 1930, 40. Y bueno, al principio no se descubrían muchas, pero cuando fue aumentando nuestra capacidad tecnológica, de cierta manera, fue avanzando la ciencia. Saben que en 1900 fueron muchos grandes avances para la ciencia. Se fueron encontrando cada vez más. Cada puntito es una supernova diferente. Y esto, bueno, llega ahí hasta el 2018. Y los puntitos que había de colores eran diferentes relevamientos o diferentes de estos programas que están dedicados a observar supernovas específicamente. Pero bueno, para que se vea que cuanto más va pasando el tiempo, más nos vamos avanzando en el conocimiento de esto y más vamos pudiendo descubrir. Y se espera que para los años próximos este número de 10.000 supernovas que les contaba por año aumente mucho. Y se va a llegar más o menos con los telescopios nuevos que se están construyendo a observar alrededor de hacer casi 1 millón de supernovas por año, que es un montón. Así que eso, bueno, plantea otros desafíos, ¿no? También. Y bueno, les quería hacer una mención especial, que fue una supernova muy importante como para la comunidad astronómica argentina, que es la supernova 2016 GKG. ¿Y por qué fue importante? Porque fue descubierta por un astrónomo aficionado argentino, que se llama Víctor Buzo. Él vive en Rosario y tiene su telescopio con su cámara y toma siempre imágenes. Y tiene también como un mini observatorio, porque alrededor del telescopio tiene un domo hecho. Entonces, bueno, tiene como su propio observatorio. Y una noche de septiembre de 2016 estaba observando el cielo como cualquier otra noche, y estaba observando por casualidad una galaxia que se llamaba NGC 613, por casualidad porque la galaxia estaba alta en el cielo, entonces apuntó ahí y la estaba viendo, y en un momento se tomó un descanso para cambiar algunas cosas, y cuando volvió a observar, había pasado más o menos 1 hora, se dio cuenta que había algo ahí que antes no estaba. Bueno, lo que tomó imágenes y lo que captó fue el nacimiento mismo de una supernova o la muerte de una estrella, como uno lo quiere llamar, que es equivalente, ¿no? Bueno, entonces esto fue, acá pueden ver en las dos imágenes que les puse, en la de arriba, ahí aparece a donde está la indicación roja, aparece la supernova, 1 hora, bueno, aproximadamente 1 hora después
la anterior que no está la supernova ahí. Y en las de abajo se puede ver el circulito blanco que dice a las 4:43 y después 5:37, ahí hay algo donde antes no lo había, ¿no? Y esto fue muy importante porque, como comentaba Cintia antes, es como muy importante, bueno, y como les decía recién, muy importante descubrir las supernovas ni bien explota, porque es cuando más información podemos obtener de cómo era la estrella antes y de todos estos interrogantes que todavía siguen abiertos. Y casi todos los relevamientos de supernovas, los programas dedicados para observar supernovas, están, digamos, con el ojo en eso, que quieren descubrirlas lo más temprano posible. Ahora hay un esfuerzo muy grande puesto en eso. Entonces, que este astrónomo aficionado Víctor lo haya hecho por casualidad fue la verdad que muy especial y muy importante, y a partir de eso fue muy estudiada esta supernova. Fue la supernova descubierta lo más temprano, bueno, la más temprana descubierta después de la explosión registrada, ¿no? Así que el astrónomo aficionado Víctor Buzo logró lo que no pudimos con ningún otro relevamiento ni programa de supernova. Así que por eso les quería mencionar este caso. Y para ya terminar, un comentario de qué pasa después de la supernova, ¿no? Como qué queda después, porque la explosión, te pueden imaginar que la explosión es algo que ocurre muy rápido, y después de eso nosotros seguimos viendo, sigue emitiendo esa luz, ¿no? La seguimos viendo por bastante tiempo, por meses, pero lo que queda de eso depende, ya son campos muy, muy diferentes, pero les voy a hacer un comentario para que se lo queden. Lo que queda del remanente compacto, o sea, de lo que era el núcleo de la estrella, porque todas las capas ellas salieron despedidas, lo que nosotros vimos como explosión de supernova. Ahora, lo que quedó de ese núcleo depende de la masa original que tenía la estrella. Entonces, estos límites de masa que ven acá en la pantalla son, la verdad, que muy estimativos y todavía están en discusión, pero bueno, para que tengan una idea, vieron que Cintia había dicho que la estrella era sostenida por la presión, y era particularmente la presión de electrones, se llama. Bueno, y vieron que yo les había contado que cuando los núcleos de hierro se empiezan a desintegrar, se generan muchos neutrones. Entonces, si la estrella original tenía entre 8 y 25 masas solares, entonces todos esos neutrones van a generar la presión necesaria para sostener ese núcleo, formando lo que se llama una estrella de neutrones, que no se colapsa totalmente la estrella, digamos, o sea, se forma esa estrella de neutrones y es lo que llamamos el remanente compacto de la supernova. Ahora, si la estrella original tenía más de 25 masas solares, entonces sí colapsa, no se puede generar esa presión de los neutrones para sostener la estructura, y sí colapsa totalmente, formando lo que conocemos como un agujero negro. Acá en las imágenes, en la de arriba, se puede ver una representación de una estrella de neutrones que llamamos magnetar porque tiene un campo magnético muy intenso. Bueno, esa es una representación de lo que es una estrella de neutrones, que es un objeto que queda muy compacto, con muy alta densidad y con propiedades físicas que son muy diferentes a las de una estrella. Y abajo se puede ver algo que no es una representación, sino que es una imagen real de un agujero negro, que esto salió el año pasado, es la primera imagen que se tuvo en algún momento la primera imagen que se tuvo de un agujero negro, y esto armó también mucha importancia en toda la comunidad científica, porque es algo que se intentó hacer por mucho tiempo, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos la foto del agujero negro, y eso es lo que queda, lo que se llama remanente compacto de la supernova. Pero después también, y esto que ya se los mostré, así que hago un comentario rápido, que todo ese material que se expulsó, dio para afuera,
se sigue expandiendo y va pasando por un montón de fases y va interactuando con el medio por el que se va expandiendo. Y pasado un tiempo podemos ver estos que se llaman remanentes de supernovas, que tienen a veces formas de cáscara o a veces formas más raras, no tan esféricas, pero que muestran los restos de la explosión después de haber interactuado con el medio. Acá tenemos 3 imágenes. En general, los remanentes de supernova son algo muy lindo de ver. Estas son imágenes en falso color. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que queda. Tanto las estrellas de neutrones como los agujeros negros, como los remanentes de supernovas, son 3 campos independientes que se estudian cada uno por separado y hay un mundo para saber de cada uno de ellos. Entonces, yo solo se los comento así como un comentario al pasar, porque si no tendríamos que estar en la charla 1.000.000 de horas. Pero bueno, para que sepan que, como un comentario, qué es lo que pasa después de estas supernovas, que son objetos tan interesantes. Y que bueno, eso es todo lo que les queríamos contar. Bueno, muchas gracias por escucharnos y bueno, si tienen preguntas las contestamos. Bueno, muchísimas gracias Cintia y Keila, la verdad muy interesante la charla. Bueno, agradecemos también a toda la gente que nos siguió en esta visita guiada, gente de Buenos Aires, gente de Bernal, Parque Patricios, Avellaneda. Queremos mandar un saludo a toda esa gente que nos escribió y nos está siguiendo. Y bueno, sí, nos dejaron algunas preguntas para hacerle, así que si quieren ya las empiezo a leer. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué es el Ne? Porque en la tabla periódica aparecía Ne en vez de Na, o sea, sería el sodio. El Ne es el neón. Na, sodio, neón. Bien, otra pregunta es si se puede cuantificar la energía liberada. Okay. La supernova supongo que se refiere. Sí, la energía, bueno, lo que tenemos en realidad para medir cuánta energía se liberó son modelos, porque vieron que yo les conté que estaban, bueno, las curvas de luz, que cómo se comporta la luz de la supernova a lo largo del tiempo, y esa curva de luz se puede modelar agregándole al modelo parámetros libres, digamos. Entonces, uno de esos parámetros es justamente la energía de la explosión. Entonces, más o menos con cuánta energía tiene, el modelo va a coincidir con las observaciones que se tienen de las supernovas y así se requirió la explosión. Así que sí, es cuantificable a través de modelos. Bien, bueno, otra pregunta es, ¿cuándo una estrella es considerada una estrella fugaz? Las estrellas fugaces, si bien se llaman estrellas fugaces, no son estrellas. O sea, eso es algo más del sistema solar. Cuando uno tiene pequeñas rocas, como supongo que alguna vez habrán escuchado, como asteroides o meteoritos y esas cosas. Entonces, las estrellas fugaces en realidad son como pequeñas rocas que pasan cerca de la Tierra, entran en la atmósfera de la Tierra y se van quemando, digamos, al ingresar en la atmósfera. Y eso es la luz que nosotros vemos pasar. Y esas son las estrellas fugaces, mal llamadas estrellas, porque en realidad no son estrellas. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, yo también habíamos, acá desde la Secretaría de Turismo, había planteado una serie de preguntas. Una era, por ejemplo, ¿cuáles son las principales diferencias entre una estrella y un planeta? Bueno, básicamente, o sea, cuando yo les contaba cómo podíamos definir una estrella, algo principal es que la estrella fuera luminosa, es decir, que liberara energía
en particular acá por el medio de fusión, ¿no? Lo que pasa con los planetas, básicamente, es que no tienen ningún proceso que libere energía. Nosotros cuando podemos observar los planetas, muchas veces se han visto que hoy Saturno se puede observar, es visible, Júpiter. Entonces, los planetas se pueden observar, pero no porque ellos liberen energía por sus propios medios, sino porque reflejan la luz del Sol, ¿no? La luz del Sol llega a los planetas, la luz que nosotros vemos de los planetas no es exactamente la luz del Sol, porque al llegar a los planetas pueden pasar a haber distintos procesos que se modifican, pero básicamente esa luz se refleja y eso es lo que nosotros vemos, luz reflejada del Sol y no luz emitida por el planeta en sí. Entonces esa es la principal diferencia, además de tamaños, por ejemplo, o un montón de otras características, pero la principal es que las estrellas liberan energía por sí mismas y los planetas no. Bien, perfecto. Bueno, otra pregunta era, que creo que ya la aclaraste con esta respuesta de recién, es que si las estrellas son los únicos cuerpos celestes que emiten luz o radiación electromagnética. Claro. La respuesta corta es no. Pensemos como luz, que como les decía al principio, o sea, no solo la luz visible, sino todo un rango de energía, hay todo un rango de energía posible en donde la luz visible es solo un pedacito. Entonces, hay varios objetos que emiten, o sea, liberan energías en distintos rangos. Por ejemplo, cuando hoy hablábamos de las estrellas de neutrones o los agujeros negros o algo que se llaman núcleos de galaxias activos, o sea, son objetos que tienen otros procesos diferentes a los que hoy contamos acá que pasa con las estrellas, pero que también liberan energía electromagnética. Otro grupo muy distinto podrían ser, por ejemplo, los planetas o los asteroides y todos esos cuerpos que no emiten por sí solo, pero sí hay otros cuerpos celestes, además de las estrellas, que liberan energía. Bueno, muchas gracias. Entonces, les voy a hacer una pregunta, si nos pueden dejar alguna red social de ustedes para que nos puedan seguir, sí, la gente que nos está viendo. Tenemos la de... tenemos creo que ahí se ve. Está el Instagram de Astronomía de Chascomús, en donde... con toda la gente que participa de este proyecto, en donde hacemos charlas y hacen encuestas, trivias, y ahí también nos pueden escribir y preguntar todo lo que se les ocurra. Perfecto, bueno, vamos entonces finalizando esta visita guiada que fue muy interesante. Vuelvo a agradecerles a ustedes, Cintia y Keila, Gracias a ustedes. Por la participación, y bueno, agradecemos también a toda la gente que nos siguió. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima visita guiada virtual. Así que bueno, desde la Secretaría de Turismo les agradecemos y bueno, nos esperamos en la próxima visita guiada.